¿Qué tal? Bienvenidos. Mucho gusto de tenerte una vez más acompañándome en esta serie que estamos desarrollando de Juan, capítulo número 17. Y el día de ayer hablábamos acerca de este concepto que dijimos era muy incomprensible para nosotros, la eternidad. Así que Jesús, cuando habla de la eternidad y cuando habla de la vida eterna y define la vida eterna tiene que ver con el Dios eterno. Ahora, por supuesto, no podemos entender esto. Por esa razón, Jesús vino a este mundo. Y dice Juan en su evangelio también, en el capítulo número 1, cuando él introduce su evangelio, habla y dice que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, era con Dios y era Dios. Y él creó todas las cosas. Él era en el principio. En otras palabras, Jesús es Dios. Así que cuando el Dios único y verdadero desea revelarse, lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Jesús tiene el poder de darte vida eterna. Esta vida que está fuera de nuestra comprensión, que no está a nuestro alcance y que es ofrecida por el Señor. Es una invitación que Él nos da para obtenerla. Pero, ¿cómo obtenemos esa vida eterna? ¿Cómo podemos tener acceso a esa vida eterna? Y Jesús dice ahora en el verso número 3, y dice, esta es la vida eterna, aquella vida que Él puede ofrecernos, va a ser definida por el Señor Jesucristo en términos claros y sencillos, muy concretos, para que usted y yo podamos realmente entender cómo podemos tener acceso a ello. Y Jesús dice aquí, en primer lugar, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esto es maravilloso. Todos los seres humanos, cualquiera que sea nuestra nacionalidad, nuestra idiosincrasia, nuestro trasfondo, tiene inmerso en su naturaleza un deseo de querer adorar a algo que está por encima de nosotros. Sea que lo entendamos o no. Sea que le demos una forma o no. Sea que tenga nombre o no. Y esa sensación es algo que está colocado en cada uno de nosotros. Ese deseo de Dios. Alguien decía hace muchos años atrás que el hombre, el ser humano, tiene un vacío en su corazón en forma de Dios. Desde entonces los seres humanos hemos buscado llenar este vacío, porque sabemos instintivamente que debe haber algo más, aparte de nosotros, que dé explicación a muchas de las cosas que nosotros no entendemos. Ahora Jesús dice que la vida eterna que es ofrecida a cada uno de nosotros procede del conocimiento de aquel único Dios verdadero. Solo hay un Dios, no hay varios dioses. Por supuesto, hay una cantidad ilimitada de deidades hoy día alrededor del mundo que nosotros podemos contar. Sin embargo, la Biblia afirma que solamente hay un Dios verdadero, único, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Y ese Dios verdadero, ese único Dios verdadero, puede ser conocido. Puede ser conocido. Y es allí donde Jesucristo, quien dice que vino a darnos la vida eterna y que tiene el poder para darnos la vida eterna, ha venido a revelarnos a este Dios único y verdadero. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, de aquel que creó todas las cosas. Ahora, esto es interesante porque tú te podrías preguntar, ¿cómo puede hacerse una imagen visible de algo invisible? De algo que no se puede ver, de algo que no es tangible. Y es allí donde Jesús hace su entrada, porque Él es la imagen. Jesús vino a revelar al único Dios verdadero.
Jesús vino a darnos a conocer la forma en la cual tú y yo podemos tener acceso una vez más a ese Padre, a ese Creador, a ese Dios único. Él es el único que puede darnos a entender y conocer quién es Dios. Aunque podamos tener muchos dioses, solamente hay uno que puede llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solo uno, un Dios verdadero, es eterno. Y la vida eterna, Jesús dice, tiene que ver primero con conocer a este Dios. Yo sé que puedes tener una pregunta en tu mente, y la pregunta es, ¿y cómo lo conozco? ¿Cómo sé que es verdadero? ¿Cómo sé si no puedo ser engañado? Y es allí donde en el Evangelio de Juan, también en el capítulo número 7, donde Jesús se encontraba enseñando a muchas personas que como tú, como yo, escuchaban sus palabras, donde Jesús hablaba y decía que Él era Dios hecho carne. Mucha gente dudaba y preguntaba, pero ¿por qué dices tú que eres divino? Entonces Jesús dice estas palabras a la gente que le escuchaba en el capítulo 7 del libro de Juan. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, dijo Jesús, si mis palabras son mías o yo estoy mintiendo. Y aquí está el secreto para conocer a Dios. Es el deseo desinteresado, genuino, de buscarle. Para encontrar a Dios, debes desear encontrarlo. Debes buscarlo. Pero necesitas quitarte todos los estereotipos y las ideas que tengas preconcebidas de Él para poder ser sorprendido por Él. Y ese Dios verdadero es el cual Jesús vino a revelar. Ese Dios que creó todas las cosas. Es el cual Jesús nos ofrece. Y dice el Evangelio, y Jesús orando dice que esto es lo que Él quiere darte a ti y a mí. Ahora, antes de terminar, yo quiero preguntarte, ¿conoces al único Dios verdadero? No pregunto si tienes alguna religión. Te pregunto si conoces al Dios único y verdadero, el que creó todas las cosas. Porque tu vida eterna depende de eso. Mi vida eterna depende de eso. Porque solo hay uno que es eterno, solo hay uno que es verdadero. Y es el Dios que creó todo. Mañana vamos a concluir con la última frase de estos versículos que Jesús dijo, en donde veremos el camino ya revelado para conocer a este Dios verdadero. Mientras tanto, te dejo un saludo y nos veremos muy pronto.